Vamos a Gracias, Anselmo, igual a todos y a todas, nuevamente paz y bien en este encuentro formativo. Y les llegaron unos documentos, ¿verdad? En el chat, solo era para calentar motores para el tema, que hoy es la espiritualidad encarnada. Una frase la han dicho varios posiblemente, pero reciente en la carta que hizo el ministro general de la secta OFM, a la cual pertenecemos, ¿verdad? Él dijo, le llamó espiritualidad encarnada, Máximo, a hablar de Grescio. Entonces, pues ahí han dado rebotando ese sentido y no está mal, pues, acercarnos un poco desde nuestras perspectivas a qué queremos decir y por dónde queremos apuntar, y más con el tema de espiritualidad. Así que sin más, entramos a un poco a acercarnos a lo que hoy queremos compartir. ¿Se está viendo? ¿Me dicen? Se ve Ok, ya. ¿Ya? sí se ve la pantalla. Muy bien. Entonces la vamos a ampliar, ya saben, los micrófonos y todo eso. Bueno, es rapidísimo esto de hacernos o poner esa pregunta en el tema de la imagen de Dios. Esto da para bastante, pero tengámoslo solo presente. Entonces yo parafraseé esto. Dime cómo es tu Dios y te diré cómo vives en esta casa común. O sea, nuestra experiencia de Dios nos dice cómo nos relacionamos con la casa común. Es una de las posibles medidas en que Dios creemos y así es nuestro modo de relacionarnos. Entonces, en ese sentido, y aquí, pues yo retomo nada más en saber que en América Latina hay una gran cantidad de comunidades e iglesias cristianas. Y la mayoría de personas se identifica y cree en Jesucristo como el Señor. Entonces no vivimos un tiempo de increencia, sino de creencia. Nosotros de repente escuchamos que hay mucho el ateísmo y esto es posible que sea Europa, pero aquí hay mucha creencia. Los países andan del 90 en adelante y cristianos en toda esta América Latina, ¿verdad? Entonces, ¿en qué incide en la transformación hacia la justicia y mejor calidad de vida esta cantidad de creyentes cristianos? En la realidad social, en la cultural, política, económica de estos países. ¿Cómo inciden? Si hay tantos cristianos, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo están incidiendo en la sociedad? Y aquí citaré a Enrique Martínez Lozano, es psicoanalista de la línea Gestalt, es teólogo y sacerdote. Y él tiene a él lo pueden hallar así, le ponen el nombre y lo va a remitir a su blog y a la página web. Él tiene ejercicios espirituales cotidianos, tiene varios talleres. En línea trabaja también bastante. Bueno, él dice, en el campo religioso el mecanismo de la proyección lleva a crear dioses a la medida de quien proyecta, en un proceso en el que intervienen múltiples factores históricos, sociales, culturales y psicológicos. O sea, hacemos a nuestra medida a Dios, desde la ciencia como él lo aborda. De un modo similar, la visión que cada persona tiene de Dios debe ser útil para su idea del propio yo. Es decir, lo quiera o no el creyente, el Dios pensado no puede ser sino un Dios proyectado. O sea, de esa consideremos, démosle vuelta a cada uno, cada una, en el sentido de que Dios es la idea del propio yo, o sea, lo que yo necesito o me es útil.
Y por eso toda idea de Dios, todo planteamiento de Dios tiene un Dios proyectado. Eso es lo que Enrique dice. Entonces él hablando dice, la espiritualidad hace referencia a la dimensión profunda y absoluta de la existencia. Entonces aquí empezamos a entrar a esta palabra, que no la vamos a agotar hoy, pero la tendremos muy presente. Dice, no es lo opuesto a lo material, sino a lo superficial. No es lo opuesto a vivir, sino a vegetar o sobrevivir. No es lo opuesto a la libertad, sino a la sumisión y rigidez. No es lo opuesto a la novedad, sino al anquilosamiento y la rutina. No es lo opuesto al placer, sino a la muerte. No es lo opuesto a la creatividad, sino al pensamiento dogmático. No es lo opuesto a la vida, sino al ego reductor. Algunas palabras un poco técnicas de su lenguaje, de su profesión, pero esto es lo que plantea Enrique Lozano. Tiene todo un desarrollo de esto, ¿verdad? Aquí te trae unos párrafos que nos pueden dar esas pautas, entrar ya en esa idea de que apuntamos desde el Dios proyectado o el Dios, mi imagen de Dios, y un poco decirnos también querer entrar a este tema de la espiritualidad. Bien, estamos calentando motores con estas pautas abiertas. Una palabra le damos a Anselmo que nos diga algo de esto planteado inicialmente. Bueno, para animarnos en esta experiencia y en esta relación que nos está planteando Fray René sobre la vivencia de Dios, desde ese abordaje psicológico, también antropológico, para luego entrar en lo bíblico, ¿verdad? Creo que es fundamental hacer esos abordajes de lo psicológico. Martínez Lozano tiene eso, ¿verdad? Que como es psicólogo, pues entra en esas dimensiones tan profundas del ser, donde pues siempre estamos en esa búsqueda del alma y que es la manera o la forma de proyectarnos siempre y de proyectar a Dios en nosotros mismos, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero también es como ese componente más profundo, más fuerte. O sea, Dios no es una idea externa, sino es algo propio, nuestro, ¿verdad? Somos por eso mismo imagen y semejanza de Él. Entonces, en esa clave psicológica se va aportando para luego tener una visión como mucho más equilibrada y una visión como más fortalecida de nuestro cristianismo. Gracias. Vamos a seguir avanzando. Bien, me dicen si se logra ver. Sí, Muy sí se bien, ve. Sí, se logra ver. lo ampliamos. Entonces aquí igual, entramos sucesivamente algunos títulos, ¿verdad? ¿Qué es la espiritualidad? Espiritualidad o la espiritualidad cristiana. Y ahí vemos las imágenes. Y igual, va a ser un poquito que vamos a entrar. Ya decía Anselmo el tema bíblico, ¿verdad? Aquí vamos a citar a uno de los santos de América Latina, el obispo Casaldal, Pedro Casaldal. Para la Biblia, espíritu no se opone a materia, ni a cuerpo, sino a maldad, destrucción. Lozano decía muerte. Se opone a carne o a muerte. La fragilidad de lo que está destinado a la muerte. Y se opone a la ley, la imposición, el miedo y el castigo. Algo cercano también decía Lozano.
En este contexto semántico, espíritu significa vida, construcción y fuerza. Disculpen que me falló la cámara. En este contexto semántico, espíritu significa vida, construcción, fuerza, acción y libertad. Vean que él está queriendo abordar desde la perspectiva bíblica. En hebreo, la palabra espíritu es ruach. Significa viento, aliento, hálito. El espíritu es como el viento, ligero, potente. Si pueden cerrar sus micrófonos, por favor. Ya lo hice. Arrollador, impredecible. Fíjense cómo lo está describiendo el espíritu Pedro Casaldalí. Es como el aliento, el viento corporal que hace que la persona respire y se oxigene, que pueda seguir viva. Es como el hálito de la respiración. Quien respira está vivo. Quien no respira está muerto. El espíritu no es otra vida, sino lo mejor de la vida. Lo que la hace ser lo que es, dándole caridad y vigor, sosteniéndola e impulsándola. El espíritu de una persona es lo profundo y dinámico de su propio ser, sus motivaciones mayores y últimas, su ideal, su utopía, su pasión, la mística, por la cual vive, lucha y con la cual contagia. ¿Se acuerdan? Lozano decía que es algo profundo. La espiritualidad no es patrimonio exclusivo de personas especiales, esto es importante también, profesionalmente religiosas o santas, ni siquiera es privativa de los creyentes. La espiritualidad es patrimonio de todos los seres humanos. Toda persona tiene que enfrentarse con el misterio de su propia existencia. Tiene que optar ineludiblemente por unos valores que den vertebración y consistencia a su vida. O sea que el tema de valores no es un tema moral para nosotros ni ético, es de espiritualidad. De una manera u otra, ha de elegir un punto sobre el que construir y articular la composición de su conciencia, su toma de postura frente a la realidad, dentro de la historia. Es la opción fundamental. Así lo plantea Pedro Casaldalí. La espiritualidad del seguimiento de Jesús, hoy se fue a Jesús, Pedro, merece el nombre de espiritualidad, es porque cumple la definición de la espiritualidad que hemos dado más arriba. O sea, porque es motivación, impulso, utopía, causa por la que vivir y luchar. O sea, que Jesús mueve todo eso, el impulso, la utopía, la causa, el sentido, la vida. Seguir a Jesús será la definición de su especificidad. La espiritualidad cristiana como espiritualidad. En principio es un caso más entre las muchas espiritualidades que se dan en el mundo de los humanos. La islámica, la maya, la hebraica, la guaraní, la budista, la cuna, la sintoísta, entre otras. O sea, las espiritualidades. Y creo que varios de los que hemos trabajado en JP nos encontramos muchas veces con las espiritualidades ancestrales o del mundo indígena, que aquí cito algunas, Pedro. Veamos con Leonardo Boff, también conocido. Vamos a hacer algunas citas de él, les mandé escritos. Espiritualidad es aquella actitud que coloca la vida en el centro, que defiende y promueve la vida contra todos los mecanismos de muerte, disminución o estancamiento.
Lo opuesto al espíritu en este sentido no es el cuerpo, sino la muerte, y todo lo que estuviera ligado al sistema de la muerte. Tanto la mística como la espiritualidad arrancan de la razón sacramental y simbólica, de la gratuidad del mundo, de la relación, de la conmoción profunda, del sentido de comunión de todas las cosas, que todas las cosas guardan entre sí, de la percepción del organismo cósmico, atravesado de llamados y señales de una realidad más alta y plena. Es bastante amplio para Leonardo, pero vean que es el sentido de la espiritualidad dentro del mundo, dentro del sentido ya de la vida. ¿Ya? Y es el punto, vuelve a señalar que el tema contrario al espíritu es la muerte, lo que destruye. Algunos puntos de la mística. Aquí no vamos a abordar el tema de la mística, pero es importante señalar. En la mística podemos distinguir 4 ámbitos: el personal, el interrelacional, el político-social y el ecológico. Hemos de aprender a cultivar esta cuádruple dimensión desde la mirada interior para percibir su interdependencia y circularidad. Vean, no es fragmentado, es interdependiente y circularidad. Estas 4 dimensiones, no es una más que otra. Entonces está el conocimiento de uno mismo, ese es parte del primer ámbito de la espiritualidad, la comprensión del sufrimiento ajeno, eso tiene que ver con el otro y impuesto bíblicamente en la parábola del buen samaritano. La comprensión de los procesos sociales, la vida, los procesos sociales me interesan, son parte de mi espiritualidad, no están ajenos. El respeto y la gratitud por las cosas. Ahí diríamos nosotros franciscanamente, por las criaturas, por todos los que tienen vida. Si bien la mística había sido en el pasado una cima, hoy urge que se convierta en un punto de partida, ¿ve? Este cambio de dimensión, ¿verdad? Se había dicho que la mística era como el culmen, ¿no? Es punto de partida. En un modo de vivir que lleve a ver a Dios en todas las cosas y todas las cosas en Dios. Dios significa aquí ese fondo de lo real. ¿Qué es lo más real? ¿Qué es lo más real? La vida. ¿Qué es lo más real? Los humanos. ¿Qué es lo más real? Las criaturas. Aquí y ahora. Este tiempo. Bien, esto fue la sopita introductoria, ¿verdad? Creo que estamos para empezar a ahondar y van a ir a grupos y en los grupos, pues la idea es que se comparta qué me mueve de esto planteado inicialmente. ¿Sí? Y eso va a llegarles ahí de manera automática, así que esta vez no pueden escoger, en otros momentos sí. Hoy van a entrar y la máquina los va a asignar. Ujú. Ahí ya usted le... Muy bien, ahí van. Ya usted va aceptando y se va yendo a su grupo. Vayan entrando, solo van aceptando ahí que les invita a ir al grupo.
bien a trabajar, a compartir. Buenas tardes, mi nombre es Janet de Costa Rica, ¿con quién tengo el gusto de estar? Presentándonos, este es un grupo. Antes de arrancar, yo estoy aquí, Perdón, pero son tengo ustedes. mi audio abierto, sí, ¿verdad? Sí se le escucha, Janet. Gracias. En este espacio pueden todos abrir el audio de una vez porque van a compartir o cuando quieran intervenir. Así que, Janet, si quiere iniciar, ¿qué le hizo pensar, sentir lo que acabamos de plantear? Yo creo que así estoy más o menos, ¿verdad? Ahí me veo. Sí, Se ve. sí. Me avisan si si estoy bien ubicada, porque bueno, yo soy no Se vidente, ve y se entonces. escucha bien. Ok, perfecto. ¿Quiénes estamos? Está Xiomara, Inés y usted. Bueno, y mi persona. Ujú. Me disculpo de antemano porque llegué tarde a la reunión, acabo de entrar y entramos a los grupos. ¿Qué tema vamos a hablar? Ah, entonces le tocará escuchar. Ya. Es sobre la espiritualidad. ¿Qué quiere decir? Y ya lo presentamos, unas ponencias, y ahorita serían las reacciones. Vamos a ¿Perdón? escuchar Es sobre la espiritualidad, que Ah, ya ok, hicimos las ponencias y eran reacciones ahorita. ok. Escuchamos a Xiomara e Inés que nos quieren decir. Ujú. Bueno, es posible que Xiomara e Inés no tienen la posibilidad de hablar. O no se dieron cuenta que están por aquí. Está Xiomara ya. Estás en un lugar público, Xiomara, no puedes hablar, ¿verdad? Solo escuchar. Inés, mucho de lo que se abordó, Janet, Sí, señor. fue lo de los textos que envié al chat. No sé si usted está en el chat, en No. el grupo. No. ¿Por Ujú. qué? Se escribió hoy. Siempre estaba en las reuniones. Lo que pasa es que el chat creo que es a nivel latinoamericano, ¿verdad? Sí, pero al inscribirse, usted está inscrita en este curso. Sí. ¿Cómo Ok. entró? Ana Teresa Gamboa me Ah, envió sí. el enlace. Ah, Ujú. bueno, pero no se inscribió, por eso no está en el chat todavía. Sí, Ya le exacto. haremos llegar para que se inscriba. Sí, Y en por el chat favor. se enviaron las lecturas previas a este momento. Ujú. Ya. Si me ubica un poquito, tal vez yo pueda eh, hablar. Ujú. Es la espiritualidad franciscana. No, no estamos en espiritualidad. Primero se habló de que la espiritualidad, citando a un teólogo y psicólogo Ajá. español, que la espiritualidad tiene como base las imágenes de Dios que tenemos. Y las Sí. imágenes de Dios en muchos casos son proyectadas. O gran parte hay que revisar que es la proyección de mi yo hacia lo que yo quiero de Dios para mi vida.
sí, sí. Entonces así lo plantea el psicólogo y teólogo Martínez Lozano. Ujú, Entonces es de preguntarse, dice, para entrar a la espiritualidad e ir más hondo, y ahí lo que ya sabemos, que ustedes seguro lo ha hecho, lo que significa discernir y ujú, buscar más allá. ujú, Luego, sí, luego presenté dos planteamientos de la espiritualidad, uno de Pedro Casaldali, uno de los obispos santos que ya partieron de América Latina, del sur, ujú, que hablaba de que la espiritualidad es algo existencial, algo que tiene que ver con la vida, que no es contrario a lo material, sino que como viene del espíritu, tiene que ver con toda la vida, con lo que nos dinamiza, entusiasma, nos fortalece. sí, Entonces, en ese señor. sentido, tiene que ver con la vida, con lo real, más que con algo no real. Y, Ujú, y Leonardo Boff, que es el otro que cité, es que la vida, la espiritualidad tiene que ver con todo el cosmos, con todo lo creado, con todo lo que ujú, tiene vida igualmente y que nos transmite vida. Y la espiritualidad es el modo de estar en este cosmos. sí. Eso es, así, en breves palabras, si nos quiere decir algo. Claro, porque qué interesante, porque como yo veo, pienso o creo que es Dios para mí, porque fuimos creados a imagen y semejanza. Entonces yo digo, ya a imagen y semejanza en todo, en espíritu, en verdad, en fe, en todo. Pero yo a veces he bromeado y digo, bueno, y sí, entonces para mí Dios tiene ojos verdes porque yo los tengo verdes, ¿verdad? Pero es ese pensamiento muy humano, muy humano. Pero para mí, Dios sabemos que es el creador de todo y el todopoderoso. Yo ahorita, bueno, vivo en la provincia de Alajuela, una parte de la provincia que se llama el Cantón Central, que se llama el Coyol de Alajuela. Y ahorita hay unos vientos y unos vientos fríos, una cosa, parece que toda Costa Rica está como sometida a ese tipo de vientos fuertes y lloviendo mucho en ciertas zonas. Pero depende como yo lo quiera ver o sentir, esa va a ser así lo veo, mi espiritualidad y mi acercamiento hacia mi Dios y mi todo. Porque esto es parte de la vida, esto es parte de lo que vivimos, es parte de la naturaleza misma que Dios la creó, es parte de lo que yo vivo y lo que yo siento. Hoy a las 2:30 de la mañana tembló aquí, bastante, bastante fuerte. Hace unos años hubo un terremoto aquí que se llama terremoto de Cinchona, se volvió a activar la falla, fue ahí arriba, aquí escasos, ¿qué? 15 kilómetros de Yopó. Entonces, todo eso es parte del mundo en que vivimos y el mundo que Dios nos dio y el que yo quiero y amo y trato de seguirlo y de entenderlo cada día en lo que Él me habla y cada día de mi vida, porque yo soy criada, pensada, llamada y traída a este mundo por Dios. Entonces, mi espiritualidad, yo digo que depende de lo que yo quiera sentir, ver y hablar con mi Señor. No sé si estoy muy equivocada o ¿sí? Como no, bien, ya están volviendo de los grupos. Ajá. Bienvenidos, no se perdieron. Eso es lo bueno, que aquí uno no anda pidiendo si va a entrar o no, ya aparece y ya nos toca participar, ¿verdad? Aquí Sí, ya están volviendo a la sala grande. ok, sí, ya me di cuenta. Era muy poco el tiempo que quedamos, que quiero. La espiritualidad de la que vivió Francisco de Asís es como expresar los sentimientos, la vivencia interna, vivir eso que Dios le estaba pidiendo. Bien, ya volvimos a los grupos, de los grupos al salón grande, ¿verdad? Eso
De volado es así. Voy a cerrar el TikTok porque Muy bien, aquí estamos, creo ya en el salón, creo que algunos se fueron corriendo, que éramos más de 22 me parece. Unos no sé si aparecieron nuevos. Bien, esto es lo de, hemos visto un poco lo del grupo, en los grupos esa reacción, ¿verdad? Ante el tema de la espiritualidad, ante el tema de que proyectamos a Dios, que algo del ego que llevamos, si se acordarán, que Jesús plantea que para seguirle hay que negarse a sí mismo. Pues eso es lo que la psicología le llama el yo, el ego, ¿verdad? El cual hay que comprender también y nos comprendernos. Y se acuerda que uno de los peldaños de la mística es el autoconocimiento. O sea que visto de una manera circular con lo social, lo ecológico y las relaciones. Esos 4 elementos circulares, no separados, dicen de nuestra espiritualidad y de la mística que nos mueve, ¿verdad? Y oí ahí a la hermana Antonia que empezaba a hablar de Francisco, que esto es lo que vamos a seguir hablando, ¿verdad? Hoy era calentar, introducirnos al tema. Con él hay de muchas maneras el enfoque, ese es el que estamos haciendo. Yo hice la cita de dos, un santo ya, Pedro Casaldáliga, y Leonardo Bosch, que es un teólogo que está todavía vivo, y a la vez la de Enrique Lozano, que es yo lo considero un místico de la actualidad, que vive en España, ¿verdad? Para que cuando queramos buscarlos, pues se los encuentre en la web, ¿verdad? En ese espacio cibernético. Bien. Si hubiera alguna pregunta general, si no entramos al tema de la espiritualidad franciscana. Creo que lo agotaron todo en los grupos, ¿verdad? Si no, avanzamos con el tema de la espiritualidad franciscana. Muy bien, ahí vamos. Entonces, ¿se ve ya la presentación? ¿Sí? sí. Muy bien, vamos. Ahí estamos. Una espiritualidad encarnada de la perspectiva franciscana. Por llamarle así, ahí está Francisco y Clara con de una de las pinturas donde ellos están a los pies de Jesús y en esa sensibilidad que es muy importante, que es punto de partida para nosotros. ¿Qué voy a hacer? Fíjese bien lo que voy a plantear. Haré el planteamiento de todo lo que voy a decir, lo conocen mejor que yo posiblemente algunos de ustedes, lo saben, lo han leído, lo manejan. Es el camino existencial de Francisco de Asís, porque ahí construyó él su espiritualidad. Ahí tejió todo su caminar, todo su bagaje fue construido en su existencia, porque no hay otro lugar donde vamos a construir la espiritualidad sino en nuestra vida, en nuestra historia, cultura, realidad. ¿Se acuerda? Esto fue lo que vimos en la introducción. Bien, Francisco es un humano de búsqueda, inquieto, sensible. Esto lo podemos decir así. Pertenece a una familia emergente en la riqueza, en el prestigio y el poder político. Pertenece a la clase de mercaderes, contraria al grupo hegemónico de los señores feudales. Ya ¿se acuerda? Vieron todo lo del cambio de la época. No es un practicante católico, ni una persona religiosa, como el caso de Clara, es muy diferente. Es sociable, amistoso y fiestero. Esto lo han dicho los hagiógrafos, Celano lo describe así. Y desde el conflicto o la revuelta entre menores y mayores, que fue en 1199, hasta la participación en la guerra de Colestrada, donde experimentará la cárcel, la enfermedad y la humillación. Todo esto va siendo parte del caminar de Francisco y va a marcar la
lo que estamos hablando de la espiritualidad. Ser caballero, él vuelve a querer ser caballero, que es su aspiración, y entonces vuelve a enrolarse en una guerra, que aquí es donde empieza un giro o un rumbo diferente en él, ¿verdad? En este joven Francisco. Aquí algunas imágenes solo para recrearnos. Bien, gracias. Entonces, veamos algunas pautas existenciales de la vida de Francisco de Asís, cómo fue construyendo su espiritualidad en ese contexto que ya estamos citando, transformando su visión y experiencia de Dios en su vida. ¿Por qué se transforma la visión y la experiencia de Dios? Porque eso es lo que va cambiando en todo. Vimos que hay parte de proyección, hay un imaginario de Dios, y ustedes saben que en su vida no es el imaginario de Dios que tuvieron cuando tenían 10 años al que tienen hoy. Entonces su encuentro con Jesús, lo que le significaron los pobres, los leprosos, la periferia, todo eso le va a marcar porque lo social, lo real, lo cultural, lo político, lo histórico, lo que define también en nuestro interior la espiritualidad. Después de esos momentos vividos, comienza a frecuentar, después de toda esa crisis que va a vivir por la guerra, por las palabras que escucha, que dice alguno de los agiógrafos, dice que le escuchó a quien quiere servir, ¿verdad? Francisco. Todo eso que se le movió internamente, que eso es lo que ponen de la mística, ¿se acuerdan? La mística se construye en autoconocimiento, no en estar fuera de sí, no en ir hacia afuera, sino en ir hacia adentro. Entonces, eso, eso interior en Francisco se mueve fuera. Y es una revuelta. Ahorita no puedo tapar, Mara. Sí. Sí, lo apaga. Por favor, apaguen su tengo. micrófono. Hola, por favor, apaguen su micrófono. Gracias. Bien, estamos hablando de que Francisco se encuentra con los leprosos. Este encuentro cambió su mirada, sentir y afecto hacia los leprosos y los descartados. Y lo dice él mismo en el testamento. El testamento es importante porque ustedes vieron que es sus últimas palabras profundas. En una ermita de la periferia se encuentra con el crucifijo que le llamamos de San Damián, porque la iglesia está dedicada a San Damián. Y ahí hay un cambio, ahí hay un encuentro con Jesús, pero ya ha tenido el encuentro con Jesús. Es una ermita para los pobres, porque está en las afueras de todo lo que es el muro. Es reparar, a él le oye la voz que le dice, repara la casa o el templo que está en ruinas. Y ahí, entre encuentros de miradas con el crucifijo, en ese intercambio de contemplación, sucede algo en él. Francisco también vive un giro existencial que no se da en la catedral ni en la parroquia de San Jorge. Vayamos poniéndole atención a estos momentos porque no se está dando en los espacios oficiales de los sagrados, supuestamente, como son las catedrales o el caso de la parroquia de San Jorge. Se da en otros espacios. Él tiene una experiencia con el conflicto que va a tener con el sistema familiar patriarcal, comercial y burgués de su casa. Con eso va a tener conflictos Francisco. Nosotros nos hemos quedado que hay una ruptura con la familia, no. Es la familia que la representa un sistema patriarcal, un sistema comercial vigente y la ubicación sociocultural que es la burguesa. Ya no apunta su vida al estatus de pertenecer a los mayores. Francisco ya no va a querer ser de los mayores. Recuerda que sí quiso ser de ellos. Francisco no opta por el sistema de la iglesia y de la cristiandad de ese tiempo, basada en lo jurídico, en las armas de guerra y en el poder jerárquico, porque no se va a ir con el obispo. Esta es la pintura de Giotto. Francisco Giotto lo hace viendo para arriba y arriba hay una manita que es la del padre,
porque se acuerdan que él va a decir ahí, hoy puedo decir, Padre, lo que estás en el cielo. Y empieza a tener otra mirada, otra referencia. Ya no mira a la iglesia institucional ni al estatus al que pertenecía. Francisco se encuentra con los pobres de los caminos, con los excluidos y marginados de los muros de Asís, es afuera de Asís, y los que estaban excluidos por los señores feudales. Comienza a pedir limosna con ellos. Eso dicen los agiógrafos. Puede leer primero el Celano hasta el número 25 y los tres compañeros que describen bien este libro. Reconstruye templos, ermitas abandonadas, con los otros pobres y con el bajo clero que asistía a estas capillas. En este tiempo hay un alto y un bajo clero, recordemos. Con esta pobreza y libertad, Francisco escucha el Evangelio en la porciúncula. Y ahí comienza su vida itinerante apostólica. No en cualquier lugar que escuche el Evangelio, sino desde un lugar. La porciúncula que no es el imperio de hoy, ¿verdad? No es esa basílica que tiene, sino esa cosita chiquita que está dentro. Y era en ese tiempo marginal en las afueras. Entonces aquí, esta es una recreación que hace Nicklaus, que él hace este planteamiento. Aquí están las 4 capillas que se considera que Francisco visitaba. Estos eran los espacios de él para orar posiblemente antes de todo, cuando solito se iba fuera de Asís. Recordemos que su crisis lo provocó ir a los bosques, a las cuevas y a estas ermitas. Se salió de Asís, esta pintura que vemos ahí recreada, y fue a estos puntos. Y ahí, en esos lugares, comenzó su experiencia de Jesús con los pobres y con la iglesia. O sea, la iglesia la reconstruye desde ahí también. Y Nicklaus hace esta relación. Que Francisco pide, claro, pide el Altísimo, pero el Altísimo que Francisco tenía referencia era el Pantocrator. Con una fe que lo guíe, una esperanza y lo sostenga, pero ese es el ideario, que se va a cambiar con el crucifijo de San Damián. Con esta mirada, ¿se acuerdan que hablamos de la mirada, de la contemplación? Con ese Cristo que se encuentra, le dice repara mi casa, mi iglesia. Pero es un Cristo que está cercano a los leprosos, a los descartados, a los que andan en esa periferia. Y ahí empieza a tener la experiencia del Dios sumo, que él siempre va a iniciar así. Interesante que él en sus oraciones dice omnipotente, altísimo y buen Señor, el sumo Dios, el todo bien. O sea, lo grande de Dios, la presencia de Dios no la quita, sino todo lo contrario. La exalta desde los pequeños, desde el crucificado, desde esa experiencia. Y aquí algunas de las frases que son significativas, ¿verdad? La del testamento, lo que me parecía extremadamente amargo, ver los leprosos, el Señor mismo me condujo entre ellos y practiqué misericordia con ellos. Palabras que dice el cambio de su mística, de lo que va haciendo su espiritualidad, de la referencia, como digo yo, social y eclesial. Eso va a ser lo importante. Iba a decir en el Testamento 14, lo vamos a entrar, y después que el Señor me dio hermano, o sea que la experiencia del encuentro la va a considerar desde que Dios se la da, Dios se la concede. Van a vivir según el Santo Evangelio. Vea que no es que dice, por ejemplo, no dice en esto del Testamento, y después que el Señor me reveló que teníamos que vivir como hermanos, yo le fui a preguntar cómo vivir al obispo. No le fue a preguntar al señor obispo. Es el Evangelio que lo va a guiar. Claro que después va a ir a la institución eclesial a Roma. Los hermanos y la fraternidad minorista lo buscan sus amigos y desconocidos a la vez, de diferentes estatus, desde caballeros, curas pobres, legisladores,
artesanos, entre otros los que lo siguen a él. Por eso es que la fraternidad va a tener un gran empuje. De esto se ha escrito o lo hemos estudiado poco, aunque ya se ha investigado y se ha escrito. ¿Quiénes fueron esos primeros que empujaron a Francisco? Porque era tan variado el grupo, tan heterogéneo. Esa primitiva fraternidad es una congregación basada en igualdad. Sin embargo, el punto de referencia era la igualdad, no la jerarquía. En 1209, Francisco y la primera fraternidad busca la protección y confirmación de la Iglesia. Hay que recordar en la historia que en 1209 el Papa va a hacer una cruzada contra los herejes, especialmente los de Lyon, los pobres de Lyon. Entonces, evidente que asesoraron a Francisco que se fuera a decir que ellos existían, pero que eran católicos, y no los descabezan. Y después de esa confirmación, que sabemos que fue de boca, Celano la describe bien, se van a vivir a Ribotor, que es cerca de un ribito. No se sabe si en una casa o en una granja, en la Porciúncula y en San Damián. Esos son los 3 puntos iniciales donde van a vivir esta fraternidad minorista. Son un movimiento sin poder económico, político y social. Es importante tenerlo. No fueron a un monasterio, no fueron a un convento. Hoy tenemos la boca llena de decir que vivimos en conventos, pero no. Sin prestigio y privilegio se otorgan los estatus o el estatus. La itinerancia fue la manera de ir por los caminos, sin propiedades. Oran en los bosques y cuevas. La simplicidad y sencillez de vida, el trabajo manual entre los menores con otros trabajadores, viven su impropio con los empobrecidos, reparando ermitas con los pobres, viviendo en la periferia. Cuando no hay trabajo van por limosna. Todo esto tiene sentido para ellos. En este contexto hay que citarlo, aparte clara de sí. Una mujer noble, una mujer, eso hay que tenerlo muy presente, y católica. Las damas pobres se van a llamar, las hermanas menores les va a llamar Jacobo Vitri, un obispo que las va a conocer. Vivían en San Damián, y lo único que les interesó fue el privilegio de pobreza, eso le interesó a Clara. No tiene otro documento institucional Clara mientras vive más que el privilegio de la pobreza. Porque cuando ella recibe la regla aprobada que ella escribe para mujeres, ella muere el siguiente día. Una casa en la periferia, en la orilla del camino de los pobres y ladrones. ¿Cuál casa? San Damián. Clara ha vivido en San Damián, nunca en lo que se llamó el protomonasterio, ahí se llevaron el cuerpo después. Ella ha vivido en San Damián. Y es importante esta espiritualidad que se va a sumar franciscana y clariana. Aquí voy a hacer una relación de características de la espiritualidad encarnada. Vean, en lo teológico, el Dios trinitario, el Dios creador, el Dios encarnado, el seguir las huellas de Cristo, el Evangelio, el Cristo pobre, la Virgen pobre, la pasión en la cruz, el Padre creador, todo esto está en los escritos de Francisco. La fraternidad, el Espíritu, y puedo hablar del Espíritu, la Eucaristía, el Dios anonadado, la kenosis y la minoridad. Todo eso se da en la Eucaristía. La Eucaristía para nosotros no es la adoración, eso es muy posterior. Es la vivencia como menores en la Eucaristía. Los leprosos pobres como lugar teológico. De esto ya han hablado muchos teólogos. En lo social y económico, trabajar con las manos, que significa iguales a los excluidos, la dignidad, la justicia, la dignidad del trabajo y la justicia por el trabajo. No tener propiedad, la condición y sentido de los pobres, la amistad y servicio a los leprosos, los descartados, el
Ese será con quienes compartirá la vida, ermitas de la periferia, o sea que es un lugar geográfico donde se ubica Francisco, cuidador y protector de la creación, integra y valora lo femenino y a la mujer. Si no, no hubiera aceptado el camino de Clara o que Clara se uniera, sin estatus, poder y con los pobres en lo político. Igualdad y dignidad es importante en un mundo político. El diálogo, la amistad, recordémoslo del sultán, la paz, el ser pacífico, la no violencia. Esa es la propuesta política de Francisco, que surge de una espiritualidad, pero que tiene una dimensión política. El mensaje, las cartas a las autoridades, o sea, Francisco se escribe cartas, reconciliador en lo político, recuerdan que va a reconciliar al podestá con el obispo. En lo eclesial es una iglesia de la periferia, la de Francisco, una iglesia pobre con los pobres, una iglesia que escucha la palabra, o donde se escucha la palabra, y donde se discierne en colectivo, donde se busca la no violencia, por eso el famoso saludo de paz, que después se convirtió en paz y bien, la fraternidad, el ser una fraternidad evangelizadora, itinerante y misionera. Nosotros de repente hablamos mucho en los franciscanos de misioneros, pero es evangelizadora e itinerante. La misión, si se entiende misión, ir a otra cultura y a la diversidad cultural y social, eso vino hasta 1217. Pero todo el primer camino fue evangelizadora porque partía del evangelio e itinerante. Encuentros con otras culturas y religiones. Y esto es grande para Francisco. Esto es más que ecuménico, porque lo ecuménico es una perspectiva de donde la iglesia decide con quién relacionarse. En cambio, Francisco fue al encuentro de otras culturas y los frailes fueron al encuentro de otras culturas y religiones. Y consideraron lo que un documento de franciscano va a decir en 1983 en Bahía, Brasil, los pobres nos evangelizan. Eso lo consideraron o lo tuvieron muy claro. Y de ahí hay unas características de la espiritualidad franciscana que vamos a tratar de reflexionar ya en grupos hacia donde nos inspira o nos lleva. Bueno, nuevamente, esto sí ya es el planteamiento que yo hago de la espiritualidad de Francisco y de Clara un poco, y no hemos hablado mucho de Clara, solo la puntualizamos. Y esto para plantearnos, como iniciamos hablando. La espiritualidad no viene, no cae del cielo como no sé qué, no la trae un ángel, dejen de buscarle trabajo a los ángeles, ellos bien la pasan arriba, nada tienen que venir a hacer por aquí, parece. La espiritualidad se construye en el camino y nace en lo profundo de cada uno de nosotros, pero en contextos sociales, históricos, políticos. Francisco no fue ajeno a todo eso. Ese recorrido lo define como hermano menor y define la fraternidad minorista, que hoy la hablamos institucionalmente. Entonces el origen es el que nos dice cómo fue el arranque y por qué la espiritualidad esta tiene 800 años de además ser institución, ser espiritualidad y carisma. Bien, en los grupos comparten sentires, pensar, ahí nos encontramos. Ya los envío ahorita a las salas respectivas. Siempre les llegará ya la pregunta si quieren estar y bueno, ahí. Muy bien, solo digan sí, acepto y van a los grupos, ¿verdad? No se queden ambulantes.
Ya se están llenando las salas, digan que sí para irse a las salas. Hoy cambiaron la numeración nada más. Esta es la sala 4. Vamos, en esta sala hay muchos. Tienen que decir aceptamos para irse a otra sala a la que les toca. Uy, esta sala quedó grande. Todos los que no dijeron acepto. Bien, aquí estamos en una sala grande, los que todavía están por aquí. Entonces, les dejo para que compartan su sentir y su pensar en este espacio. En esta sala está la hermana Antonia, María Isabel, familia Mejía, Julio, Xiomara, Inés y María Jesús. Ya se desapareció Inés, ya dejó al grupo que le toca. Y pueden compartir. Es que yo creo que todos se fueron porque como antes las sesiones duraban 1 hora, pensaron que ya se había terminado. Yo pienso que por eso se fueron. No, pero ahorita estamos en grupos. Están divididos los 22 en grupos. Este es un Bien. grupo, entonces aquí pueden compartir qué les ha hecho pensar el planteamiento de la espiritualidad desde Francisco. Lo último que presenta. Fray René, disculpe, en el caso mío no apareció el cuadro donde dice unirse A mí tampoco me apareció el cuadro. Ah, bueno, no sé qué pasó ahí. Pero ya están, no, es que ya están en este grupo. Este es el grupo. Había unos que no eran de este grupo. Los que estamos aquí es el grupo. Pero no nos podemos ver, Fray. Ah, de verdad, yo sí estoy No nos viéndolos a todos. compartimos. Yo sí la veo, hermana Isabel. ¿Vio? Ahí están, Hasta ¿ven? ahorita. Muy bien, viéndose. Está María Jesús que María. tiene que abrir el Este es micrófono. mi grupo. Yo estoy en el 4, Sí, pero no sé. aquí puede compartir. Lo único que está cerca, María Jesús, de otro monitor que está abierto aquí también. Muy bien, para compartir se les escucha. En mi pensar, siento yo que a pesar de que Francisco era un hombre muy sencillo, pues dentro de las mismas clases sociales que habían en su época, supo él encontrar el amor de Cristo de toda esa gente, ¿verdad? Porque imagínense, Clara era una mujer con alto poder adquisitivo, igual que él, pero a Clara le costó un poco más liberarse de esa parte. Pero en cambio con Francisco pues fue distinto, ¿verdad? Pero a pesar de todo, logra convencer a Clara que adopte, no que ella lo adopte, sino que ella forme parte de su equipo. Y eso es muy bueno porque logra que la espiritualidad que él transmitió, pues empezara con ella para que las demás pudieran seguirla a ella.
Bueno, no tenemos coordinador, pero vamos, vamos a ir participando los que tengamos buena voluntad. He tenido problemas con el internet y he escuchado muy poco. Sin embargo, lo poco que vi y que Fray René lo ha explicado muy bien, a mí me llama la atención mucho esa fuerza, esa valentía de Francisco de romper esquemas. Ya lo dijo Isabel, esquemas políticos, económicos, sociales fuertes que estaban en el siglo XII. La iglesia, sobre todo la iglesia, pues tenía un poderío exagerado. Y sin embargo, Francisco no tuvo miedo de enfrentarse. Y lo mismo, ¿verdad? Invitar a sus hermanos a seguir. Él, de hecho, quizás no hizo tanta promoción como hacemos ahora nosotros. Los hermanos llegaban por su testimonio de vida. Francisco vivió esa espiritualidad desde su ser más profundo, desde los retos que le presentaba su padre, Pedro Bernardone, el ser caballero. Sin embargo, él está como empecinado en seguir la espiritualidad que Dios le había inspirado, sobre todo cuando visita la época de Damián. Entonces Francisco sale como atontado, ¿verdad? No sabe ni qué hacer en un momento, pero se metía a la cueva, se metía a un lado y al otro, haciendo chozas, porque él quería vivir a la manera de Jesús. Y por eso el tema se llama la encarnación, ¿verdad? La espiritualidad de la encarnación. Y qué bonito, porque realmente nosotros vemos que la encarnación la tomamos así como solamente mirar a ese niño recién nacido de Belén, ¿verdad? Sin embargo, Francisco va más allá, va al ser más profundo, a la minoridad, a ver que ese niño desnudo, ese niño indefenso, ese niño pobre, le está diciendo mucho a él para su vida de minoridad, como lo ha expresado muy bien Fray. Y de hecho en la regla él insiste mucho en la minoridad, no como la entendemos actualmente. La minoridad propia de Francisco fue otra. Y el hecho mismo también en el acto político-social, el encontrarse allá con el sultán, él quería hacer las paces, que no hubiese violencia, que no hubiese guerras. Sin embargo, ¿verdad? A pesar de todos sus esfuerzos, algo se hizo porque logró que el sultán lo escuchara, y de hecho por esa razón pues tenemos allá a nuestros hermanos en Tierra Santa. No me voy a extender mucho porque hay que darle participación a las otras hermanas. Hermana María Jesús, si nos quiere compartir algo, por favor. No sé si tiene apagado el micrófono. Se escucha. Usted sí, ¿verdad, hermana Isabel? Sí, yo sí le escucho, hermana Antonia. Muy bien, muy bien. Es que yo creo que la hermana María Jesús, que somos nada más las tres que estamos en el equipo, no he visto a más. Me gustaría que también ella expresara Participara, sí. Sí, la sociedad en la que vivió Francisco fue bien marcada, ¿verdad? Las clases sociales que había en esa época, pero él le llamó más la atención
estar con los pobres, igual que la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Como ella se queda con los pobres, así como Francisco hace no decir ese pacto con Dios, ¿verdad? Quedarse con los más necesitados, porque me imagino que en la época que vivió Francisco ha de haber habido una crisis económica bastante fuerte. Entonces, y pienso que muy poca gente quería trabajar en la iglesia. Xiomara Landaverde podría incorporarse al grupo. Sí, hermana, con mucho gusto. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Vaya, Sí. yo también, de hecho, con San Francisco de Asís, a mí lo que más me llama de su espiritualidad es su entrega en lo que es el Evangelio, porque me da la impresión de que cuando él decide seguir a Jesús, que él escucha el llamado de Dios, lo hace con entrega total, tanto así que pues como decían en la reflexión, no solo ve como ir a la iglesia, lo normal, sino que se entrega totalmente, ya no es solo parte de la iglesia, sino que es ayuda en la iglesia, reconstruye iglesias, se hablaba, se entrega con los leprosos, con los pobres, y de alguna forma revive la enseñanza de Cristo, de entrega total con el hermano, de entrega total a Dios, una vida de oración, de santidad. Entonces todo eso es lo que a mí me llama la atención y es lo que como que yo anhelo vivir, poder sentir esa entrega con Jesús, esa vida de oración, que a la vez que Francisco la hacía contemplativa, la hacía práctica, porque así como de repente él se unía a Dios en oración, también se unía en acción con los hermanos, trabajando en cosas así muy duras y muy sencillas, renunciando él a su propia comodidad para rebajarse al nivel de los más pobres. Entonces, la espiritualidad franciscana pues me parece que es muy rica, muy intensa. Incluso nunca había escuchado yo eso, que de la Eucaristía no era solo la adoración, sino que lleva otras áreas que lo envuelven en todo. Así que estoy aprendiendo mucho. Les felicito a todos los que están dándonos la formación, porque realmente cada día aprendemos más. Muchas gracias, paz y bien. Bien, Xiomara. No sé si alguien más que ya se salió, creo, María de Jesús, pudiera participar. Si no, pues sí, ampliar un poco. ¿Está la hermana María Jesús? ¿Podría compartir algo? A mí bien llama mucho la atención que él construía su espiritualidad en las cosas cotidianas, iba buscando, como cada una de nosotros no buscamos. Y esto es un momento, ¿no? La misión que han puesto en mis manos el Señor, pues hacerlas desde mi interior lo mejor que sé y puedo, dando pues eso, lo mejor de mí misma. Y que la santidad no es cosa rara, no es una cosa inalcanzable, sino es
ir por la vida pues haciendo el bien y haciéndolo lo mejor posible, ¿sabe? Y eso, yo felicito también y me encanta y bueno, doy gracias a Dios por estos cursos de formación, pues que nos ayudan a conocer más nuestra, ¿cómo se llama? Pues eso, a nuestros fundadores, a Francisco, el primero, ¿no? El que nos da ejemplo, y que de ahí pues han arrancado nuestros fundadores. Y entonces, pues, eso, les doy las gracias porque realmente es traer de verdad, pues, a vivirla. Soy terrible para hablar en público. Ustedes me disculpan. Paz y bien a todos. Os quiero mucho. Y nada. Paz y bien, hermana. Muchas gracias por su participación. Veo que sí, todos hemos clarificado mejor la espiritualidad franciscana. Como quizá mucha gente no ha entendido bien y qué es la espiritualidad franciscana. Se imagina que todo lo místico de Francisco, solo la parte mística como que nos han enseñado. Pero no hemos visto a ese Francisco luchador, trabajador, que trabajó al lado de los pobres, que los apoyó, que los ayudó, en fin, y se metió también de lleno a trabajar también con la iglesia, ¿verdad? Porque estaba en época de guerra. Yo creo que ya nos están llamando al... A mí, yo no entré no veo en la que estén llamando, pero aquí me voy a quedar porque en la anterior me tocó que salirme y volver a entrar. Esta es la sala mayor. Aquí estamos. Ah, perdón. Aquí había un Gracias, grupo y hoy Fray. se están sumando. Gusto de verlo, Fray René. Igual Isabel, saludos Delgado allá. lo veo, Fray René. No, hombre, no es Ya no hay nada. pupusas por ahí, por eso. Sí, suave, no me esté tocando Ah, el afecto por el cuando hambre. venga aquí para la Semana Santa, quiero ver. No. Sigamos mejor en la mística, no en la mástica. Ya le tocamos el punto débil, hermana Antonio. Totalmente. Sí, claro. Bueno, Pero estamos él está... volviendo a la gran sala, aquí a este espacio. Creo que en los grupos nos hicimos decir algo, compartimos algo. No sé si hay una inquietud o algo ahí que esté inquieto, que se mueva, que quieran compartir o preguntar abiertamente aquí en la sala. Tenemos unos 5 minutos más para, si hay algo, una palabra. Yo decir también que espero que haya como hacer este proceso, ¿verdad? Puede que el enfoque esté nuevo o no lo hayamos escuchado así. Como digo, la espiritualidad también tiene otras ventanitas, hablando en el mundo de la estructura digital, ¿verdad? O arista, diríamos, como es el tema de la santidad, ¿verdad? En la medida de que manejamos lo de la espiritualidad, estamos viendo también el tema de la santidad, ¿ya? Y hay que unirlo. Y el de la mística, como vimos hoy. La mística que tiene estas 4 dimensiones que Francisco la vivió. El encontrarse consigo mismo. No fue un templo el que le dio la mística a Francisco, pero también las interrelaciones. ¿Con quién se relacionó? ¿Con quién se encontró? ¿A quién abrazó?
con quien pasó tiempo, gran tiempo, en relación. Luego, el tema sociocultural de su entorno. Él no fue enemigo de su familia. Él rompe con un sistema patriarcal, comercial y burgués. Eso es importante tenerlo en cuenta. Pero no es la familia la que él no va. Y es así quien lo va a echar primero. Entonces, estos Francisco después lo van a llevar así, ya muertito, pero solo así lo llevaron. Pero él va a ser en las afueras de aquí, en la periferia. Y en la parte ecológica que realmente, por algo el Papa Francisco actual, se le ocurrió que la encíclica tenía que llevar el nombre de ese cántico de las criaturas, como lo inicia. Porque él ha inspirado un modo de estar con las criaturas, que ya vimos que surge cuando le entró la crisis y él empezó a buscar el bosque y las cuevas. Otra dimensión que no hemos cultivado en el franciscanismo, ¿verdad? El silencio, el apartarse, las cuevas que después serán su dimensión de los eremitorios. Pero inicialmente fue el modo de estar, que es el silencio, que es la creación, que es el espacio consigo mismo, todo eso que se da hoy en la espiritualidad de los eremitorios, o en el camino, que ya Anselmo más adelante nos va a ir instruyendo y guiando también para esa experiencia. Entonces, en eso estamos. Sobre esto una inquietud, algo que no nos parezca y que se pueda hablar todavía en estos minutos aquí en este espacio de la sala. Fray, yo solamente quizá decir que muy poco conocemos a Francisco como usted nos lo ha presentado. Y qué lástima que no haya más gente franciscana aquí, ¿verdad? En estas ponencias, porque la verdad es que de dónde le sale a Francisco esa fuerza, de esa soledad que él vivió, de esa situación que vivió en su familia, de buscar a Dios en la soledad, en las cuevas, en los lugares estos lejanos, de estar con los pobres. Allí sentía él que se sentía bien. Entonces, de allí parte pues la espiritualidad. No sé, como dijéramos, la mística no tiene que estar separada. O sea, la parte de silencio de Francisco, de oración, no lo separa de esta parte activa, ¿verdad? De lo político, de lo social, de lo económico. ¿De dónde le sale él ese famoso cántico de la criatura? Pues le salió de allí. Gracias, hermana. Que comparta, mire eso que acaba de poner está bien interesante. Compártalo, hermano, está muy interesante. Yo decía que hablamos de la soledad de Francisco, la soledad en que Francisco se mete con todo lo que estaba viviendo, pero es una soledad que no es verdadera, o sea, a ver, no es soledad, no es la soledad árida, la soledad del que se queda aislado que uno pudiera entender. Es una soledad acompañada, es una soledad que está en un diálogo permanente con Dios, aún sin saber cómo hablarle, sin tener mucha idea de cómo oírle, pero es una soledad dialogante y es una soledad que además está contenida, está acurrucada, recogida en ese diálogo, porque como que Francisco es permanente diálogo, en ese diálogo
con lo que lo rodea, con los pajaritos, con los árboles, con el bosque. O sea, cuando uno se mete en un bosque y mira alrededor y oye y siente el río y ve cómo las copas de los árboles juegan entre sí, se comunican, o sea, eso no es soledad, esa es la compañía de Dios. Y yo siento que la soledad en la que Francisco se sumerge es esta compañía y este diálogo profundo con Dios. Eso. Muy bien. Y esa profundidad de Dios es profundidad en sí mismo, en uno mismo, ¿verdad? No puede estar separado, no va a suceder de otra forma. Y ese encuentro con la realidad, como lo decía el hermano Antonio, y evidente encuentro con la creación, como lo estaban planteando. ¿Cómo mantenemos ese círculo no fragmentado? Creo que es el desafío para nuestro camino franciscano. Y hoy que estamos en lo de la regla, ¿verdad? Celebrando los 800 años, hay que darle también el lugar que le toca. La regla es lo último que aparece. La regla casi es el preámbulo al escrito de la verdadera alegría. Francisco ya no estaba reconocido cuando llega la regla. Ya no era visto como en los inicios. Todo ese contexto esperamos que en las reflexiones sobre la regla surjan, porque suena muy triunfalista, pero de la regla no bulada a la bulada quedaron 12 capítulos. Y eso también ya hemos visto, ¿verdad? Pero dice de la espiritualidad, por eso el testamento, porque refleja el camino de Francisco de Asís, ¿verdad? El camino que fue existencial. No lo sacamos, no, cuando hablamos de otros escenarios, son reales existenciales. Voy a enviarles una hoja Word al chat, al grupo de chat, ¿verdad? Pero se las presentaré ahorita para que vean por dónde va a ir. La idea es, creo que ahí la están viendo, pues es como algunas características, porque la ruta nuestra es ser hermanos y hermanas menores. Es como el eje principal. Y eso da sentido a varios aspectos de esa espiritualidad que estamos hablando. Pero al final hago un recorrido de algunos íconos o hechos significativos en Francisco de Asís. Aquí faltan. Pero si los vemos, son algunos de esos que ya salieron ahorita en el diálogo. Porque van apuntando, estos nos dicen cómo se fue marcando la espiritualidad de Francisco. Por eso le llamo ícono, construyen el imaginario de Dios en Francisco de Asís. O sea, Francisco de Asís tenía un imaginario de Dios guerrerista, no lo olvidemos. Quería ser caballero, y ser caballero en ese tiempo era relacionado a la iglesia y bendecido por Dios, como lo ha hecho Estados Unidos, que bendice todas las armas que salen a bombardear el Oriente Medio. Entonces es la misma dimensión, ¿verdad? El Evangelio, todos esos íconos que hemos citado tienen de su espiritualidad, pero no están separados. Es un todo en su vida. Ya decía el hermano Antonio, el cántico es fruto final de un caminar existencial. Y los estigmas no es algo separado. Y la verdadera alegría, que es un escrito tardío, que lo están escudriñando por donde entró, es todo un conflicto con la institución. Curiosamente, con la OFM, diríamos, con lo que es la estructura institucional ya definida por Roma, porque es, por eso digo, es en el contexto de las reglas. Es cuando aparecen los ilustrados, es cuando ya tendrán casa. Y todo eso está ahí. Y ya lo hemos visto cuando reflexionamos en la verdadera alegría. Entonces, todo esto es parte de la espiritualidad en Francisco. Y cité rápidamente, apenas aclara,
que también nos da toda una pauta, que tenemos deuda con sus cartas, que ya nos estamos acercando cada vez más a ese enfoque de dos mujeres en diálogo, las cuales nunca se vieron, ¿verdad? Ni por una pantallita. Y era, todo eso crea una relación, pero a la vez una mística. Hay que meternos ahí a investigar, a pensar, a recrear desde nuestros lugares de América Latina. Desde aquí es que estamos recreando 800 años de este carisma y espiritualidad. Bueno, les dejo el desafío, nos dejamos el desafío de seguir ahondando en este camino. Esta fue la introducción, ¿verdad? Habrán otros temas en el año. Ustedes ya tenemos la guía de por dónde van a ir las reflexiones. Vayámoslas uniendo, vayamos tejiendo juntos y juntas este pensamiento y a la vez sentir, porque está dentro. Los que estamos aquí, decía hermana Antonio, pues tendrían que ver más. Bueno, estamos también. Hay muchos más que nosotros que sintonizan y viven el franciscanismo a la minoridad. Pero tenemos que seguir. Si no, nos quedaremos como nos agarraron a nosotros en la formación inicial, que el franciscanismo era igual a obediencia. Una de las palabras poco usadas por Francisco de Asís. Y con costo nos citaron la carta al hermano León, se conoce como la Carta de la Libertad, por ejemplo. Y así, todo eso es la dimensión franciscana que nos da la riqueza de los que estamos hoy, las que están con una dimensión de búsqueda. No es de eruditos franciscanos, y no se construye en esta colectividad. Francisco al final se quedó con unos cuantos, que no los dejó ni lo dejaron a él. Pero el mismo Celano va a pedir venir de Alemania, que allá estaba, de provincial, a vivir por lo menos los últimos años cerca de Francisco. Por eso la escritura, que además de ser escritor y latinista, pues es el punto de querer absorber. Por eso él sí va a absorber, va a escuchar de Francisco y va a recrear a Francisco. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que recrear en nuestra vida y en la realidad de América Latina. Y eso es lo que quiere ser este espacio. Así que este primer encuentro fue una calentadita para volvernos a ubicar, ¿verdad? En el 23 ya, 2023, ahí están dos grupos. El primer año hay como unos, creo que 10 o por ahí 15, y el segundo año que ya Anselmo interactuó, pues hay alrededor de unos, creo que inscritos son 15 también por ahí, pero estuvieron menos esta vez. Bueno, el arranque sí es, aquí están inscritos 37 me parece, o por ahí. Y bueno, vamos a ver si nos vamos encontrando, porque en este es abierto, pueden invitar para el próximo y así ir sumando, porque es abierto a la reflexión franciscana, a que nos aportemos y juntas vayamos avanzando. Bueno, finalizamos con la oración que se nos ha dicho que surgió con el crucifijo de San Damián, porque así lo dicen los hagiógrafos, ¿verdad? Y que fue con mucha sensibilidad. Mucho se dice que es sus inicios vocacionales, creo que no. Esa oración nos sigue acompañando siempre, porque tiene toda esa dimensión del Altísimo y a la vez de la minoridad y del querer caminar desde lo profundo hacia afuera. Oramos juntos. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y venerable. Amén. Amén. El Señor me guarde y sigue el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, paz y bien a todos y a todas. Paz y bien, Fray René. Paz y bien, mucho gusto. Paz y bien, Fray René. Pueden
darse bien. insultos. Ah, no, saluditos, saluditos. Chao. Bien, gracias. Pati, bien, chao. Vivanco, Nos vemos. Antonio, hermana Ana, María Isabel, Sandra, Salvador, María, Janet, Inés, Ana Teresa, Santos. Dios, son Un abrazo muchas. gigante para todos. Chao, chao. Chao.